Buenos días, Norberto, buenos días. Son las 12:01. Vamos a empezar este webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos como tema gestión de capital, activa y pasiva. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Déjame ver si puedo encontrar el chat. Ok, apareció. Ahí tenemos el chat. Lo ponemos por acá. Ya sabes, Norberto, como siempre, en caso tengas preguntas, puedes escribir por el chat. El audio está cerrado. ¿Ok? Para empezar, necesito saber si me estás escuchando. Buenos días, Norberto. O buenas tardes. Son las 12 del día. 12:02. A ver, vamos a escribir. Bien, antes de empezar quería hacer un paréntesis porque tengo dos preguntas que me hicieron durante la semana. Una es si estos webinars son gratuitos. Y la respuesta es sí. Nosotros no estamos cobrando nada por estos webinars de 1 hora que estamos dictando los martes y jueves. Para las personas que van a ver estos videos a través de YouTube, porque mucha gente ve estos videos después de que los subimos a nuestro canal en YouTube. Si se han preguntado ustedes si todos estos webinars son gratuitos, la respuesta es sí. Nosotros no estamos cobrando nada. Es más, en el correo que mandamos para avisar de los webinars, para anunciar que vamos a dictar estos webinars, en el encabezado del email dice claramente webinar gratuitos sobre inversión en bolsa. ¿Ok? Así que la respuesta es, ok, acá tenemos otro personaje que está viniendo. Buenas tardes, Jairo. La otra pregunta es sobre el nombre que ponen ustedes antes de entrar al salón. Es preferible que pongan su nombre real. O sea, si se llaman Carlos, pongan Carlos, o Francisco, o María, o Rosana, o el nombre que sea. Si no, nosotros no reconocemos un nombre, por ejemplo, ponen LG. ¿Cómo puedo saber yo quién es esa persona? Si realmente está viniendo a participar por el webinar o está entrando simplemente para comenzar a hacer cosas que no debe hacer en un webinar de este tipo. Porque se han dado el caso en Zoom, especialmente, de personas que entran simplemente para fastidiar, nada más. Entonces, y estas personas normalmente utilizan un seudónimo como user. O sea, ¿qué nombre es ese? No lo reconocemos, simplemente no lo vamos a dejar entrar. En otras palabras, por favor, si van a entrar, pongan su nombre. Simplemente su nombre real, ¿no? ¿Okay? No pongan LG, ni pongan user, o no pongan cualquier cosa que no es reconocible. Eso es todo lo que le pedimos. Gracias. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué cosa es gestión de capital pasiva? La gestión de capital pasiva de carteras de inversión es la estrategia de inversión en renta fija o variable, cuyo objetivo es replicar la evolución de un determinado índice.
Un ejemplo de índice, Jairo. Supongo que me estás escuchando. Jairo, buenas tardes. O Norberto, dame un ejemplo de índice. Un índice americano o de cualquier otro país. SP500, correcto. El SP500 es un índice bursátil. El Dow Jones es otro índice bursátil. El Nasdaq es otro índice bursátil. El Russell 2000 es otro índice bursátil. Y así, podemos, la lista es larga de índices americanos, europeos o de cualquier otro país, ¿cierto? Eso es lo que es un índice. Y los índices normalmente tienen una cantidad de acciones que componen ese índice. Por ejemplo, el S&P tiene 500 empresas, las empresas más grandes de Estados Unidos, y son empresas diversificadas, ¿no? O sea, de diferentes tipos de empresas. ¿Okay? El Dow Jones son 30 componentes, es Dow Jones 30, y lo componen empresas industriales, nada más, las más grandes americanas industriales. El Nasdaq es 100, ese es el nombre completo del índice, Nasdaq 100. Y esas 100 son tecnológicas. ¿Okay? Entonces, cada índice, el DAX también, claro, por supuesto, el DAX alemán, ¿no? ¿Okay? Y cada índice, entonces, tiene una serie de acciones que componen ese índice. ¿Okay? Por lo tanto, la gestión pasiva lo que hace es tratar de replicar el movimiento de un índice en general. ¿Okay? Un índice en general puede ser el SP500 o replicar el movimiento del Dow Jones o del DAX alemán o del Nasdaq, el Nasdaq 100. Los fondos índices o fondos indexados, son mayormente conocidos como fondos indexados, son aquellos fondos de inversión que siguen este tipo de gestión. Eso es lo que es gestión pasiva. Es tratar de imitar, replicar el movimiento de un índice. ¿Okay? La estrategia pasiva supone que el mercado es eficiente en su forma intermedia, o sea, a mediano plazo, por lo que los precios de los activos reflejan toda la información disponible, lo que implica que es una pérdida de tiempo y de dinero la predicción de la cotización de los valores o de los tipos de interés futuros. En otras palabras, lo que dice la gestión pasiva es que hacer trading para tratar de superar el rendimiento de un índice es una pérdida de tiempo. En otras palabras, tratar de comprar y vender acciones de una empresa o para tratar de superar el rendimiento de un índice es una pérdida de tiempo y de dinero. Tiempo, ¿por qué? Porque es más fácil simplemente tratar de imitar el movimiento de un índice, hacer una operación que te mantenga dentro de esa tendencia o movimiento que haga el índice durante el año. Y de dinero porque obviamente la compra constante de acciones para tratar de superar el rendimiento de un índice requiere de más comisiones. ¿Okay? Por lo tanto, es más costoso, ¿cierto? ¿Se puede superar el rendimiento de un índice? Sí, por supuesto que sí. Hay muchos fondos de inversión que hacen justamente eso. No todos obviamente superan el rendimiento de un índice anual, pero la intención de esos fondos es hacerlo, ¿no? ¿Okay? Pero requiere de más tiempo porque hay que estar constantemente analizando el mercado y requiere de más dinero porque hay que mover constantemente la cartera de inversión comprando y vendiendo acciones de diferentes empresas que se mueven de diferente manera que el índice y por lo tanto puede conseguir uno un mejor rendimiento.
¿Ok? Entonces, gestión pasiva a través de los fondos índice o fondos indexados no se elimina el riesgo del mercado. No. ¿Por qué no se elimina el riesgo del mercado? Porque un índice puede terminar negativo durante el año. Es más, el índice del S&P 500 está negativo con respecto a cómo cerró el año pasado. ¿Okay? Vamos a mostrar una gráfica de precios para que ustedes vean cómo es el movimiento de un índice y por qué está negativo con respecto a cómo estuvo el año pasado. ¿Ok? Entonces, la inversión pasiva, a pesar de su nombre, sigue teniendo un riesgo, ¿no? ¿Ok? Sigue teniendo un riesgo porque el índice que tratan de replicar estos fondos de inversión puede terminar negativo y por lo tanto con una pérdida para los inversionistas, ¿no? Pero si se evita la incertidumbre que gira en torno a si los gestores de la cartera van a superar, pero sí se evita, ¿okay? La incertidumbre que gira en torno a si los gestores de la cartera van a superar el mercado. ¿Okay? En otras palabras, se evita la incertidumbre. Claro, porque en una gestión más activa, que es la compra y venta constante de acciones, hay cierta incertidumbre, obviamente, porque como en todo tipo de inversión, lo que se busca es ganar, pero si el movimiento de las acciones o del contrato de futuros o de los bonos que hayan comprado no se mueve en la dirección que uno esperaba, pues van a tener una pérdida, ¿no? Entonces, en todo tipo de inversión, que no sea simplemente seguir al índice, produce una incertidumbre. El principio que subyace en la gestión pasiva es que los intentos de seleccionar qué títulos están sobrevalorados o los plazos del mercado son inútiles para obtener un rendimiento que supere al promedio de carteras. ¿Okay? Lo que busca el gestor que no hace seguimiento de índices en especial, están tratando de buscar siempre acciones que estén baratas para poder ganar en esos movimientos que hacen las acciones una vez que recuperan su valor, ¿no? La idea de entrar en acciones es siempre buscar comprar barato y venderlo más caro, ¿cierto? Esa es la idea general de la inversión en acciones. Bueno, eso es lo que busca justamente la gestión activa, pero no la pasiva. En consecuencia, este tipo de gestión seleccionará un grupo diversificado de títulos que cumplan con las especificaciones de riesgo deseadas por el inversor, lo que le llevará a mantenerlos en la cartera durante un tiempo bastante grande y así minimizar los costos de transacción. ¿Okay? Nuevamente, esto va de acuerdo al índice que estos fondos de inversión sigan. Los fondos de inversión indexados lo que tratan de hacer es imitar el movimiento de un índice y cada uno de ellos sigue a diferentes tipos de índices, ¿no? Ahí tienen una gráfica del SPY, que es el S&P 500, ¿no? En modo de ETF, ¿ok? Lo que pueden ver claramente a la izquierda pueden ver que a comienzos de enero el índice estaba casi cerca a 350, después tuvo una caída, y esto es por el inicio de la pandemia, tuvo una caída fuerte hasta casi finales de abril, y después ha levantado un poco, pero aún así sigue siendo negativo con respecto al año anterior, al cierre del 2019. ¿Okay? O sea, el mercado
de este índice se ha recuperado un poco, pero aún así sigue estando negativo. Sigue estando negativo. Por lo tanto, los riesgos no desaparecen, como les decía, ¿okay? Pero la idea es de que a largo plazo los rendimientos sean positivos, porque si ustedes miran el SP500 de hace 10 años atrás, o vamos a decir desde el año 2008, desde el año 2008 hasta el 2020, va a ver claramente que la curva del índice ha sido al alza. Desde los mínimos que hizo el SP500 en el 2008, el movimiento del índice ha sido al alza, con ligeros movimientos pullbacks de retroceso, y después nuevamente retomaba la subida, y la subida ha sido continua. O sea, estos fondos indexados que siguen al SP500, por ejemplo, han dado rendimientos positivos casi todos los años. Entonces, eso es lo que busca una inversión pasiva, darle a uno un rendimiento positivo de acuerdo al movimiento del índice. ¿Okay? Al promedio del índice del SP500, su rendimiento es del 12%, ¿okay? Entre el 8 y el 12%, lo cual no está mal. Es un rendimiento bueno comparado con dejar tu dinero simplemente en ahorros, ¿no? Por darle un ejemplo. Eso es otro tipo de inversión pasiva. Inversión pasiva también es simplemente tu dinero, depositarlo a una cuenta de ahorros y dejarlo ahí que crezca con el rendimiento que le dé uno el banco, le dé a uno, ¿cierto? ¿Cuánto puede ofrecer un banco en ahorros? 1% al año, quizás 2%. Si lo deja a largo plazo, quizás le paguen 3 o 4%, ¿cierto? Bueno, eso también es inversión pasiva. Pero como pueden ver, aún dejándolo a largo plazo, el banco no les da más de 5%. ¿Okay? No le da más del 5% de rendimiento anual en su cuenta de ahorros. ¿Okay? Sin embargo, si ustedes ponen su dinero en un fondo indexado, el rendimiento, como les digo, en promedio del SP500 ha sido entre el 8 y el 12%. ¿Okay? Lo cual es muy superior al 5% que les puede dar una cuenta de ahorros a largo plazo. Y eso de 5% creo que estoy exagerando un poco, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ahí tienen dos tipos de inversión pasiva. Uno es ahorros, simplemente, donde el banco le paga le paga un interés anual, y cuanto más tiempo uno deje su dinero en esa cuenta de ahorros, bueno, el banco le va a pagar más, ¿no? Y la otra forma es inversión en fondos de inversión indexados, que lo que hacen es simplemente seguir un índice, tratar de replicar el movimiento del índice, y de acuerdo a eso tratar de darle a uno un rendimiento más alto de lo que le puede dar el banco. ¿Okay? ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Vamos a continuar. Las características básicas de un fondo índice son los siguientes. Estos fondos siguen muy de cerca a los mercados en lugar de intentar superarlos. ¿Okay? Eso queda claro, ¿verdad? No tratan de superarlo porque no buscan rendimientos mayores que un índice. En la gestión activa, sí. En la gestión activa lo que se busca es superar el rendimiento de un índice. Pero en la pasiva lo que se busca es imitar, ¿okay? Replicar el movimiento y el rendimiento que da un índice cualquiera, SP500, Dow Jones, Nasdaq, lo que sea.
La gestión es más simple por lo que tiende a ser más baratos al no requerir gestores altamente remunerados que se encarguen de la elección de activos, ¿no? Ahí está haciendo una pequeña comparación entre pasivo y activo. En el pasivo es simplemente el fondo indexado compra las acciones necesarias que necesitan replicar el movimiento del índice, mientras que el gestor activo está constantemente cambiando, modificando su cartera de acciones para tratar de superar al índice. ¿Okay? Esa es la diferencia entre uno y otro. Tiene una rotación de cartera baja, por lo que retardan los impuestos por ganancia de capital. Bien, acá hay un señor Mauricio, vamos a dejarlo entrar. Perfecto, buenas tardes Mauricio. El audio está cerrado. Si tienen preguntas, Mauricio, puede escribir en el chat. El chat está aquí. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes en Estados Unidos. Listo. Entonces, vamos a continuar. Al comienzo dijimos, lo que dijimos, Mauricio, fue claramente que el fondo, la gestión pasiva es tratar de invertir en fondos indexados que lo que hacen es imitar el movimiento de los índices para tratar de conseguir el rendimiento de acuerdo al movimiento de ese índice durante el año. La gestión activa es tratar de superar ese rendimiento que puede dar el índice. Son dos tipos distintos de inversión. ¿Okay? Los fondos indexados generalmente se consideran tenencias de cartera básicas ideales para cuentas de jubilación, como las cuentas de jubilación individuales, IRA, y las cuentas, el 401k. Estas dos cuentas de jubilación son americanas, obviamente, para ciudadanos americanos, ¿ok? Que la ventaja que tienen es que no pagan impuestos, ¿ok? Uno puede ahorrar ahí, puede invertir en base a estos fondos de retiro y las ganancias que pueden tener sus inversiones no pagan impuestos si es que ustedes mantienen el dinero ahí hasta la edad en que uno puede retirarse, ¿no? 65 años sería la edad para retiro en los Estados Unidos. Entonces, es una de las ventajas que da este tipo de inversión. La inversión a través de los fondos, de las cuentas de jubilación, ¿okay? Se pueden hacer. Y como les digo, la ventaja es que no pagan impuestos. ¿Okay? Esa es vamos a ver. El amigo Vargas se salió. Nuevamente hay que dejarlo entrar. Y acá tenemos Ozzy. Bueno, Ozzy sí lo he visto anteriormente en estos webinars. Así que buenas tardes, Ozzy. Saludos desde Costa Rica. Listo. Perfecto. Continuamos entonces. El legendario inversor Warren Buffett ha recomendado los fondos indexados como refugio para los ahorros para los últimos años de vida. En otras palabras, normalmente estos fondos se utilizan, como les digo, a través de las cuentas de jubilación. ¿Okay? La pregunta es, ¿uno puede invertir sin tener un 401k? ¿Puede invertir en un fondo indexado? Y la respuesta es sí. ¿Okay? En realidad cualquiera puede invertir en un fondo indexado, no necesitas tener una cuenta de jubilación. La diferencia es, como les digo, que las cuentas de jubilación americanas no pagan impuestos. ¿Okay? No pagan impuestos si es que mantienes el dinero hasta la edad de jubilación. ¿Okay? Si uno retira el dinero o retira las ganancias antes de la edad de jubilación, entonces
si ahí sí pagas todos los impuestos que tenías que pagar, te los cobran de uno. ¿Ok? Entonces, la idea es tener, por ejemplo, un 401k, que es una cuenta de retiro, y hacer sus inversiones en fondos indexados a través de ese 401k, ¿okay? Que es permitido. No sé si hasta ahí me dejo entender. Ok, perfecto. Ok, en lugar de elegir acciones individuales para inversión, dijo, tiene más sentido para el inversionista promedio comprar todas las compañías del S&P 500 al bajo costo que ofrece un fondo indexado. ¿Okay? Al bajo costo que ofrece un fondo indexado. Claro, es mucho más barato que estar comprando todas las acciones, ¿no? Porque en el caso del S&P 500 tendría que comprar 500 acciones para imitar el movimiento del S&P 500, ¿cierto? En el caso del Dow Jones, bueno, tendría que comprar solamente 30. Quizás ahí sale un poco más barato. Y en el caso del Nasdaq, bueno, para imitar el movimiento del Nasdaq tendría que comprar 100 acciones, ¿no? O sea, los componentes del Nasdaq son 100 acciones tecnológicas, 100 empresas. Las acciones de las empresas tecnológicas que componen el Nasdaq son 100. ¿Okay? A eso se refiere con el último párrafo. Bien, vamos a seguir avanzando. Los fondos indexados generalmente se consideran tenencia de carteras básicas ideales para... eso ya lo vimos. El único fondo que lo inició todo, fundado por el presidente de Vanguard, John Bogle, en 1976, sigue siendo uno de los mejores por su rendimiento general a largo plazo y bajo costo. En otras palabras, si ustedes se estaban preguntando qué fondo de inversión indexado, por ejemplo, se puede invertir, Vanguard es uno de ellos y es el más antiguo y el que mejor rendimiento da a largo plazo y bajo costo. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Seguramente lo tenían ustedes en mente, pero la respuesta a esa pregunta que tenía en mente es ¿cómo puedo invertir en un fondo indexado? Vanguard es uno de ellos. El Vanguard 500 Index Fund ha seguido fielmente al S&P 500, ahí lo tienen, justamente lo que decía al comienzo de este webinar, en composición y rendimiento. Publica un rendimiento anual del 9.46%. Justamente lo que les decía al comienzo, yo les decía, hay dos tipos de inversión pasiva, ¿cierto? Una puede ser ahorros, o sea, abrir una cuenta de ahorros en su banco y poner el dinero ahí y que el banco a un año le pague 3%. ¿No ve? Eso es un tipo de inversión pasiva también. Otro tipo de inversión pasiva es abriendo una cuenta con un fondo indexado como Vanguard que le paga el 9.46% al año. ¿Ok? En promedio, ¿no? ¿Ok? Rendimiento anual. ¿Cuál de los dos es más ventajoso? ¿Ahorros o Vanguard? ¿Quién me dice? Jairo, J. Vargas, Mauricio, Norberto, Osi. ¿Cuál de los dos es más ventajoso? ¿Ahorros o Vanguard? Vanguard. Así es. Vanguard publica un rendimiento anual del 9.46 frente al 9.5 del índice a marzo del 2009, por ejemplo. O sea, ahí pueden ver claramente cómo un fondo indexado trata de replicar punto a punto a un índice como el S&P 500. El índice del S&P 500 dio 9.5% de rendimiento en el 2019. Vanguard dio el 9.46.
Así es, Jairo. En realidad, como inversionista, yo supongo que estás fuera de Estados Unidos. No sé en qué país estás, Jairo. Si me dices en qué país, Colombia. Perfecto. Como inversionista extranjero, en realidad no pagarías ningún impuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los inversionistas extranjeros no pagan impuestos a los Estados Unidos. Así es. Ahora, que tengas que pagarle impuestos al fisco colombiano es otra cosa. Eso tienes que consultarlo con tu contable, ¿no? ¿Ok? Con tu contador. La persona que se encarga de hacer tus impuestos anualmente. ¿Ok? Para sus acciones tipo almirante, la relación de gastos es del 0.04%, o sea, eso es lo que le cobra, se podría decir, Vanguard a sus inversionistas, y su inversión mínima es de $3,000. Okay, si ustedes están preguntando cuánto es lo mínimo que puedo tener para invertir, cuánto es lo mínimo que debo invertir en un fondo indexado, ahí tienen la respuesta. ¿Ok? $3,000. Hasta ahí estamos claros. No se preocupen las personas que han entrado un poco tarde, porque este webinar está siendo grabado y después lo vamos a subir al canal de YouTube. O sea, si se perdieron la primera parte, no se preocupen que lo pueden ver mañana en el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube. Fondos indexados. Encontrar el asesor financiero adecuado que se adapte a sus necesidades no tiene que ser difícil. No tiene que ser difícil porque acuérdense, un fondo indexado lo que trata de hacer es imitar, replicar el movimiento de un índice. Por lo tanto, casi todos los fondos indexados dan más o menos el mismo rendimiento entre ellos, ¿no? O sea, Vanguard puede ser 9.46 y quizás E-Trade te da el 9.48. ¿Okay? O sea, no hay mucha diferencia, son muy parecidos porque todos hacen lo mismo. Simplemente replicar el movimiento del índice, así de simple. ¿Okay? No es como la gestión que es activa, donde un fondo de inversión le puede dar a uno 20% de rendimiento anual, pero otro le da negativo 3%. Ahí sí hay variación, hay diferencias, porque en la gestión activa los fondos lo que tratan de hacer es invertir en diferentes tipos de acciones y tratan de superar el rendimiento que da el índice. Pero a no todos les va bien. Hay algunos que son muy buenos y dan rendimientos bastante buenos, y hay otros que no son tan buenos y los rendimientos son malos, simplemente, ¿no? Pueden ser cero o negativo. ¿Okay? O sea, pérdida de dinero, en otras palabras. Acá tienen tres ejemplos de fondos de inversión. Uno es Vanguard, el otro es Charles Schwab y el otro es E-Trade. E-Trade también es muy conocido, al menos en los Estados Unidos. Supongo que de repente en Latinoamérica también. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que con lo que respecta a lo que es gestión pasiva. ¿Okay? Nuevamente, resumiendo, la gestión pasiva es simplemente invertir en un fondo indexado, donde los fondos indexados lo que hacen es tratar de imitar el movimiento de un índice y de acuerdo a eso conseguir un rendimiento positivo. ¿Okay? Nuevamente, si ustedes miran el índice del SP500 desde el 2008 al 2019, va a ver que el índice ha terminado positivo casi todos los años. Por lo tanto, ustedes hubieran tenido rendimientos positivos en su inversión, posiblemente en 2008 al 2019 son 11 años, posiblemente en 10 de los 11 años que ustedes hubieran mantenido su dinero en ese fondo indexado. Eso es lo que es gestión pasiva. Gestión pasiva también es depositar su dinero en una cuenta de ahorros donde el banco le puede dar 3% anual. ¿Okay?
Eso también es gestión pasiva, porque ustedes simplemente están dejando su dinero y su banco se encargará de invertir ese dinero en otros. Posiblemente ellos son los que inviertan también en fondos indexados, pero ustedes solamente le dan el 3% y ellos se quedan con el resto, ¿no? ¿Okay? Eso también es gestión pasiva. Ahora lo que vamos a ver es gestión activa. La gestión activa o inversión activa es proceso de inversión a través del cual el gestor de un fondo de inversión busca y selecciona activos financieros basados en su propio criterio y análisis. ¿Okay? Activos financieros son varios, no solamente son acciones por si acaso, ¿no? Por supuesto, la mayoría invierte en bolsa de valores, ¿no? Acciones, ¿okay? Pero hay también fondos de futuros, ¿okay? Fondos de inversión futuros, fondos de inversión que solamente operan opciones, fondos de inversión que solamente operan Forex, o ETFs, o CFDs, o diferentes instrumentos. Algunos hacen una combinación de diferentes activos financieros, ¿okay? Este tipo de gestión requiere un gestor con gran capacidad de análisis, muy distinto al otro tipo de gestor, porque el otro tipo de gestor ya sabe exactamente qué acciones va a comprar, porque el índice no varía. Los índices siempre tienen las mismas acciones, ¿cierto? El Nasdaq 100 siempre son las mismas acciones. En cambio, el gestor que es activo tiene que estar constantemente analizando, ¿no? Analizando, tiene que tener elevado conocimiento del mercado y experiencia. Obviamente, para ser un buen gestor, uno tiene que tener elevado conocimiento del mercado y experiencia, muy importante. Su objetivo principal es poder encontrar oportunidades de inversión que puedan generar unos rendimientos superiores a los del mercado, o en otras palabras, superiores al índice. Este proceso de inversión necesita, por tanto, una mayor dedicación y tiempo que la gestión pasiva, obviamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el gestor que tiene una cartera activa tiene que estar analizando diferentes tipos de acciones, diferentes tipos de empresas, y ver dónde se están presentando nuevas oportunidades, ¿no? Los gestores de los fondos de gestión activa compran y venden activos en función de sus expectativas de mercados, cambiando cuando creen que es conveniente la composición de la cartera. Obviamente, por momentos, un grupo de acciones pueden ser muy buenos, comprarlos, pero cuando ya esa acción está muy sobrecomprada, o sea, llega un momento en que encuentran techo, hay que dejarlas de lado por un momento y buscar nuevas oportunidades, ¿no? Siempre con el objetivo de maximizar su rentabilidad o minimizar sus riesgos. Eso es lo que busca cualquier gestor de cuentas, ¿no? Maximizar ganancias y minimizar pérdidas, en otras palabras. A diferencia de los fondos de gestión pasiva, en los cuales los gestores no cambian las acciones en las que invierten ni tampoco su peso. ¿Okay? Nuevamente, la gestión pasiva es simplemente comprar las acciones que componen el índice y nada más. Porque el movimiento de esas acciones va a imitar el movimiento del índice. ¿Qué es un índice? El índice es simplemente el promedio ponderado del movimiento de esas acciones que la componen. Eso es todo. Estas son las principales ventajas de la gestión activa. Alineación de intereses. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que busca mi cliente conseguir de rendimiento al año, ¿no? Los gestores lucharán por conseguir sistemáticamente mayores rentabilidades que el mercado para satisfacer los intereses de sus inversores. Pueden minimizar las pérdidas en momentos de crack bursátil si la gestión es adecuada. Obviamente, el gestor tiene
el gestor de una cartera activa está constantemente monitoreando el mercado. El de la pasiva no. La pasiva compra las acciones y nada, no necesita ni siquiera monitorear porque su meta es simplemente imitar al índice. Punto. Si el índice se cae, sus acciones se van a caer, su cartera se va a caer. ¿Okay? Por eso al comienzo de este webinar les dije, la gestión pasiva no quiere decir riesgo cero, por si acaso. ¿Okay? Eso queda claro, ¿verdad? ¿Okay? En inversiones no hay nada que sea riesgo cero. Bueno, lo único bonos, se podría decir, y eso, ni siquiera los bonos. Bueno, alto seguimiento. Se produce un elevado control de las inversiones por parte del gestor. Control de las inversiones quiere decir que el gestor tiene que estar monitoreando el mercado constantemente, ¿no? Por lo tanto, si surge algún evento inesperado, la capacidad y velocidad de reacción es elevada, claro. ¿Por qué? Porque está atento de lo que está pasando en el mercado, día a día, minuto a minuto, al menos mientras la bolsa esté abierta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un tipo de gestor pasivo y uno activo. Tipo de gestión activa. Hay dos tipos de gestión activa. Uno es, hay dos tipos de análisis para la gestión activa. Uno es el análisis top-down, o sea, de arriba a abajo. El criterio de selección de los activos comienza realizando un análisis macroeconómico. Es decir, el gestor considera qué países o economías pueden crecer más o generar mejores rendimientos. Cierto, porque no todos los países o las economías se mueven a la misma velocidad, ¿no? Por momentos Europa tiene crecimientos más altos que América, ¿no? O Asia tiene crecimientos más altos que Europa y que América, ¿no ve? Entonces hay que hacer ese tipo de análisis macro, primero que nada. Posteriormente pasará a intentar prever qué sectores dentro de esas economías pueden hacerlo mejor. ¿Okay? Ese es el segundo paso, se podría decir. ¿Qué sector? Sector bancario, aerolíneas, de consumo, construcción, etcétera, etcétera. ¿Okay? Dentro de estos sectores, los gestores activos elegirán aquellas compañías que piensan que aportarán mayores beneficios al fondo. O sea, lo último que hacen es analizar qué empresas dentro de ese sector, dentro de esa macroeconomía, pueden ser los que mejor se comporten y den mejores rendimientos a sus clientes. ¿Ok? Eso es lo que es un análisis de arriba a abajo. El otro tipo de análisis es de abajo hacia arriba. Es justo lo contrario que el caso anterior. Los gestores activos buscarán aquellas compañías las cuales consideren que crecerán más en el mercado, independientemente de los sectores o países, así como en el ciclo económico donde se encuentren. Bueno, es otra forma de analizar el mercado, buscando oportunidades de diferentes tipos de empresas en diferentes tipos de sectores. Dado el gran universo de compañías que existe en el mercado y que son susceptibles de ser analizadas por los gestores, la tarea se incrementa exponencialmente en dificultad. ¿Okay? Es por ello que este tipo de análisis se usa menos en la práctica que el top-down. En la práctica, el mejor análisis se hace a través de top-down, o sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Hacerlo al revés, de abajo hacia arriba, es un poco más difícil. Definitivamente porque uno tiene una gran variedad de empresas y hay que analizar miles de empresas, al menos en el mercado americano, miles de empresas donde puedan encontrar oportunidades, lo cual hace la tarea de análisis mucho más difícil. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros.
Bien, entonces, para terminar, les quería mostrar que incluso dentro de una pandemia, si el analista de una cartera activa es bueno, puede encontrar buenas oportunidades, ¿cierto? ¿Ok? La idea nuevamente del gestor de una cartera activa es tratar de superar el rendimiento del índice. ¿Okay? En el 2019, el índice del SP500 dio un rendimiento del 9.5%. ¿Okay? Lo cual no es malo, es bueno. Bueno, ¿yo puedo superar un rendimiento del 9.5%? Claro que sí, si es que sé analizar bien a la empresa, sé analizar bien al mercado, porque como les digo, una cartera puede estar combinada de diferentes instrumentos financieros, no solamente acciones. Y en lo que estamos viendo en este momento es Apple, por ejemplo, ¿no? En medio de la pandemia, Apple está a precios más altos que en el 2019. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que lo que es tecnología es lo que más demanda tiene en este momento, ¿cierto? Lo que es tecnología. Aparte de empresas de delivery, por ejemplo, esas también tienen mucha demanda, especialmente si eres grande y eficiente como Amazon, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Bueno, que Apple está positivo, está por arriba del precio del 2019, ¿ok? Porque está en 350 y tantos, 359. 359. El comienzo de esta gráfica que ven acá es el 1 de enero. Esto de acá es 1 de enero. ¿Okay? Por lo tanto, el 31 de diciembre, Apple cerró por debajo de 300. ¿Okay? Y en este momento, este es el día de ayer, y en este momento Apple está en 359,31. Bueno, hoy día no sé cómo estará Apple, pero lo que quiero decirles es lo siguiente, que incluso en época de pandemia hay empresas que están dando un buen rendimiento, ¿ok? Incluso en época de pandemia. Acá tienen otro ejemplo, este es Tesla. Nuevamente, tecnología. Las empresas tecnológicas o de tecnología son las que más se están beneficiando en esta época de pandemia. ¿Alguno de ustedes sigue al Nasdaq? Pregunta de ustedes, para ustedes. Jairo, J. Vargas, Mauricio, Norberto, vos, si siguen al Nasdaq. Mauricio sigue al Nasdaq. ¿El Nasdaq está en precios mayores o menores antes que la pandemia, Mauricio? O sea, ¿está en precios récord o está debajo de los precios del año pasado el Nasdaq? Ok, el Nasdaq está haciendo precios récord. Bueno, de repente ya perdió un poco de terreno, pero hasta la semana pasada el Nasdaq estaba en nuevos precios récord. ¿Ok? Porque, nuevamente, los componentes de ese índice todos son tecnológicos. Y lo que les estoy mostrando en estas gráficas son empresas justamente tecnológicas. ¿Ok? Incluso ahí arriba a la izquierda pueden ver que dice Nasdaq y dice TSLA, que es el símbolo del Tesla, ¿no? De la empresa. ¿Ok? Acá tienen otro, también del Nasdaq. ¿Qué empresa es esta? Amazon. ¿Por qué? Miren a cómo estuvo a comienzos, perdón, a finales del año pasado. Estuvo en 1800 la acción. ¿Ok? Empezó la pandemia, bajó un poco, ¿cierto? El 12 de marzo estuvo en 1676. Bajó un poco, pero no mucho, porque pueden ver que ahora Amazon está por arriba de $2.700
perdón, 2.600, casi 2.700, bueno, 2.668. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir nuevamente eso? Les quiero decir que un gestor, si sabe escoger sus acciones, puede tener un rendimiento más alto que un fondo indexado. La idea de este webinar es de demostrarles que existen una gestión pasiva, que es seguir a los fondos indexados, y hay una forma de hacer gestión activa, que es simplemente buscar oportunidades en la bolsa de valores o en cualquier otro mercado, ¿no?, que pueda superar el rendimiento que te da un índice a final de año. ¿Okay? Esa es la diferencia entre uno y otro, entre la gestión pasiva y la gestión activa. ¿Okay? No me han hecho una pregunta, pero les voy a decir algo. Se puede invertir personalmente en algo que imite a un índice sin tener vencimientos, porque ustedes saben, los contratos de futuros tienen vencimientos, ¿no? Y lo cual hace más difícil seguir a un índice. Es por eso que en futuros la inversión en índices como el S&P 500 se trata de hacer mayormente en forma intradía, ¿no? Comprar y vender en el día, ¿okay? Cerrando constantemente posiciones. Es muy difícil comprar el S&P 500 y tratar de mantenerlo hasta el 31 de diciembre. Eso es lo más difícil del mundo, pero uno tiene que estar constantemente cambiando de vencimiento. ¿Okay? Pero se puede invertir, sí, como no, en un ETF. ¿Okay? Un ETF, el Spider ETF, el Spider ETF imita el movimiento del S&P 500 y no tiene vencimiento. ¿Okay? O sea, no necesariamente necesitas un fondo como Vanguard para imitar el movimiento de un índice. ¿Okay? No necesariamente necesitan a un fondo indexado como Vanguard para tratar de imitar a un índice. Lo pueden hacer con un ETF. ¿Okay? Así de simple. Bien, acá hemos cumplido ya el webinar. Tenemos 53 minutos de webinar. Me he excedido por 13. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, preguntas, este es el tiempo en el cual recibimos preguntas, si es que las tienen. Espero que hayan entendido qué cosa es una gestión pasiva y qué cosa es una gestión activa. Son dos tipos de inversión distintas. ¿Okay? Nuevamente, para las personas que entraron un poco tarde y se perdieron la primera parte, este webinar está siendo grabado y va a ser subido al canal de YouTube el día de mañana. Así que no se preocupen, que pueden volverlo a ver con toda tranquilidad. Gracias, Norberto. ¿El ETF también se puede adquirir a través de un broker? Sí, por supuesto, Jairo. Los ETF se tienen que adquirir a través de un broker. En otras palabras, abres una cuenta con un broker que haga ETFs o que dé el servicio de invertir en ETFs y compras a través de su plataforma el ETF del Spider, ¿no? ¿Ok? El símbolo es SPY. Por si acaso lo voy a escribir acá. Ahí lo tienen. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, acá acabamos el webinar. Desearles que tengan un buen día. Y el día jueves tenemos otro interesante tema a la misma hora. Gracias, Jairo. Gracias, J. Vargas. Mauricio, gracias por participar. Norberto, gracias por participar. Osi. Listo, que tengan buen día. Hasta luego.